Hace 150 años, el 21 de agosto de 1873, se firmó el Tratado de Paz, Amistad, Comercio y Navegación entre Perú y Japón. Así, nuestro país se constituyó en la primera nación de América Latina que inició vínculos diplomáticos con el país del sol naciente. Casi 2 décadas después, en 1899, llegaron al Perú los primeros inmigrantes japoneses para trabajar en las haciendas azucareras de la costa a bordo del buque Sakura Maru. Esos 2 hechos son fundamentales para entender que hoy en día la colectividad japonesa en el Perú cuenta con la segunda más grande de América Latina. La influencia de la cultura japonesa en nuestro país y la mixtura entre su cultura y la nuestra ha marcado la historia del Perú de más de una manera. Una de ellas, por supuesto, desde el arte. Hoy en Presencia Cultural nos vamos a acercar al desarrollo de lo Nikkei en el arte y la cultura en nuestro país. En el año 1899, los primeros 790 inmigrantes japoneses zarparon del puerto de Yokohama a bordo del barco Sakura Maru y el 3 de abril del mismo año llegaron al puerto del Callao, marcando el inicio de la historia de la comunidad Nikkei en el Perú. Nikkei, que es apócope de Nikkeijin, es la palabra que se usa para designar a todos los inmigrantes japoneses y sus descendientes. En el Perú, la comunidad Nikkei ha visto brillar a sus miembros en los ámbitos literarios, deportivos, intelectuales, artísticos o culinarios. Hablamos de personas que se han vuelto referentes en sus campos. Por ejemplo, la increíble artista plástica Tilsa Tsuchiya, quien hoy aparece en el billete de 200 soles. Pero también tenemos referentes contemporáneos que siguen haciendo historia en diversos campos, como Doris Moromisato en literatura, en investigación, y el genio de la cocina Mitsuharu Sumura, conocido como Micha, cuyo restaurante es el segundo mejor de Latinoamérica. Conózcalos usted mismo. Ser Nikkei en el Perú es adscribirse a una comunidad que ha autoconstruido su propio destino en el Perú. Y es más difícil aún cuando tú te ves japonés y no eres japonés. Mi carrera ha seguido con la japonesita, con alma de chola. Evoluciona, ha evolucionado. Creo que se sigue construyendo. Con la Nisei que canta huayno. Desde el arte siempre se puede hacer todo. Bueno, ser Nikkei en el Perú, de hecho, ha cambiado a través del tiempo. Pero creo que con el tema de razas en general, a pesar de que somos una cultura que se ha forjado en base a migraciones externas, creo que de niño, tal vez hace 30, 35 años, no había más discriminación. Eso con el tiempo ha ido cambiando, ¿no? Hoy en día claramente eso no se permite. Con respecto a lo que es ser Nikkei, yo recién lo entendí a los 10, 12 años, sentirme orgulloso, ¿no? de esta cultura que proviene de Japón. Sí, pues esa duda que tú dices, no me veo japonés, pero he nacido en el Perú, ¿qué soy? Y al final te das cuenta que eres 100% peruano, ¿no? Influencias o con costumbres japonesas que aportan mucho, ¿no? Porque hacen una cultura única. Con el tiempo, al menos durante mi tiempo de vida, he sentido cómo se ha ido uniendo más y se ha ido cohesionando más con la sociedad en general, ¿no? Iba a Japón una vez al año desde niño. Sí, lo veía lejano, pero a la vez también cercano, porque ojo que Japón es lo opuesto a Perú. O sea, allá es de día, acá es de noche. Acá saludamos con abrazo y con beso, allá no se toca a la gente, allá solamente una agachada de cabeza. Y hay que entenderla, y es más difícil aún cuando tú te ves japonés y no eres japonés. Porque la gente espera que tú tengas y sepas todos los protocolos japoneses al verte japonés, y no lo sabes porque eres peruano. Así como a veces en el colegio te fastidiaban por ser japonés, o por ser chino, por ser, no sé, en fin, de otro país. Bien, mi mamá me decía, y eso lo digo así, pues, ¿no? O sea, pregúntale qué carro tiene. ¿De dónde viene su carro? Japón, probablemente. El televisor, de Japón. Sí hay un orgullo
por entender que Japón es un país que ha logrado hacer cosas increíbles, salir de las cenizas siempre, que los aportes de la cocina Nikkei han venido por dos lados, por lo criollo, por lo marino, ¿no? Y en este caso nosotros siempre hemos pensado que, y por un largo tiempo pensamos que íbamos a comer comida japonesa, te estoy hablando de los años 90, cuando no estábamos comiendo comida japonesa. O sea, nos íbamos al restaurante sushi y pedimos sushi con, como ya lo mencioné, con salsas peruanas. Que claramente cuando un japonés iba ahí, pues salía horrorizado, ¿no? Porque decía, esto acá no es mi comida. Pero para nosotros tampoco era nuestros gustos, pues Japón tiene una cocina bastante más suave, bastante más delicada, por decirlo así. A nosotros los peruanos nos gusta más sazonado, nos gusta más picante, más ácido. O que dentro de ese sushi, que era japonés entre comillas, estuvieran comiendo Nikkei. Esto recién nos hemos dado cuenta de ello hace unos 20 años, ¿no? Fuimos los primeros en poner Maido cocina japonesa y Nikkei. Y finalmente la gente nos preguntaba mucho, ¿qué es Nikkei? Pruébalo. Complicado de explicar, ¿no? O sea, pero pruébalo y te vas a dar cuenta que es una mezcla de Perú y Japón. Y creo que siempre se ha visto así, se ha visto como una comunidad bien digamos, sí, cerrada. Y creo que hoy en día ya notamos que eso ha cambiado. Jugó en contra mucho en los 90s, era el tema del presidente que teníamos, básicamente, ¿no? O sea, eso a los Nikkeis, pero sí nos afectó bastante, porque sí se generó como una especie de rechazo. La gente que no estaba a favor, pues, de lo que se estaba haciendo, se la agarraba con la comunidad, con la colectividad Nikkei, ¿no? Eso fue lo que pasó en esa época. Nos hemos dado cuenta de toda la parte buena, siempre unidos, como han sido los japoneses siempre, saliendo adelante, ayudándose mutuamente. No solamente para los Nikkei, sino para todos los peruanos, porque hoy en día nosotros disfrutamos de esta cultura. Yo creo que hoy en día la cocina es unión. Los Nikkei es Perú. O sea, los Nikkei somos peruanos y la gastronomía que hacemos es peruana. O sea, si no fuera por el aporte que hemos dado nosotros a la cultura, y los chinos también, ¿no? A la gastronomía peruana, pues nos olvidaríamos de muchos platos que tenemos hoy día como favoritos. Solo faltaba ordenarlo, creo, ¿no? Que la gente sepa que está yendo a comer Nikkei, que la gente sepa que está yendo a comer comida ítalo-peruana, que está yendo a comer una cocina criolla, que está yendo a comer una cocina regional, una cocina china con influencia peruana, en fin. ¿No? Nos gusta, tenemos nuestro menestrón, nuestros tallarines verdes, tenemos esos platos que vienen de Italia, que ya son peruanos, y también tenemos nuestros platos chinos, que ya son peruanos, o sea, y tenemos nuestros platos japoneses, que adoptamos. Los peruanos tenemos algo muy interesante, que es peronizar todo. Ser Nikkei en el Perú es adscribirse a una comunidad que ha autoconstruido su propio destino en el Perú. Pero ser Nikkei es justamente hablar como estoy hablando, ser consciente de una historia y de una continuidad. Se refiere al hecho de que la palabra Nikkei la hemos creado los y las propias personas que somos parte de la comunidad. No fue un calificativo o una palabra que llegó de afuera, sino que a través de los estudios, de las propias conversaciones y diálogos, decidimos llamarnos Nikkei, porque antes se llamaban Nisei, ¿no? Que era la segunda generación. Pero ahora todas las personas, todas las generaciones que se consideran descendientes de japoneses en el mundo, realmente se utiliza la palabra Nikkei. Ser Nikkei en el Perú es ser consciente de todo ese linaje, de toda esa continuidad, de todo ese continuum histórico y de todo ese mundo simbólico y representativo que tenemos las personas de origen japonés en el Perú. Yo soy la última hija de 11 hijos e hijas que tuvieron mi papá y mi mamá, ¿no? Dos inmigrantes que llegaron de Okinawa, Japón. Japón era como un mundo mítico. ¿Qué nos llegaba de Japón? Ultraman, Astro Boy. Entonces Japón era como una mitología, ¿no? Los samuráis, las islas, los trajes, los kimonos, pero a la vez vivíamos una vida cotidiana japonesa en Perú, ¿no? Comiendo con palito uohashi, o rezando en el Butsudan, que es el altar budista de nuestros antepasados. Entonces era muy extraño. Yo creo que por esa extrañeza, por ese desacomodo, es que me volví escritora. Es muy difícil
que una persona no viva mirándose para adentro, ¿no? Eso se llama búsqueda de identidad. La construcción de la poesía, en mi caso, se debe al hecho de ese caos, de ese diálogo entre el mundo japonés u okinawense que trajeron mi papá y mi mamá y este mundo peruano cargado también de caos. En mis propias escrituras hay muchos encuentros y desencuentros culturales entre estos dos mundos. Imposible dejarlo de lado. La comunidad Nikkei es la comunidad de inmigrantes en el Perú que tiene la mayor cantidad de artistas plásticas y plásticos, que se reconocen a sí mismos y a sí mismas como Nikkei. Desde la llegada de los japoneses al Perú, las artes estuvieron muy presentes. Uno de los primeros japoneses que llegó en el siglo XIX construyó una escalera de caracol en Chanchamayo sin usar un solo clavo. Fueron los japoneses quienes volaron las primeras cometas en el Perú. Toda esa necesidad de realizar u organizar una representación y traer a colación simbologías de la cultura ha estado siempre muy presente en una cultura, en un grupo inmigrante que ha necesitado mucho del mundo creativo, del arte, ¿no? Además, Japón está ligado a eso, ¿no? A las manos, a la creatividad. Ser descendiente de japoneses y japonesas en el Perú no ha sido fácil. Cada vez que hay un conflicto político o social, nos achacan el hecho de que no somos del Perú y nos dicen la famosa frase, ¿por qué no se regresan a su país? Cuando el Perú es nuestro país. No conocemos ningún otro país que no sea el Perú. Es nuestra patria, nuestra nación, hasta podemos dar la vida, podemos dar la vida y la muerte por el Perú porque somos peruanos y peruanas, ¿no? Entonces, hemos enfrentado una especie de xenofobia de un grupito, ¿no? Siempre con rasgos, con matices políticos, pero la verdad es que el diálogo y la comunicación y la empatía con el pueblo, con las personas peruanas, siempre ha sido muy buena entre la migración japonesa y el país Perú. Desde el arte siempre se puede hacer todo. ¿Por qué? Porque el arte tiene la sutileza de trabajar un mensaje que va directo al sentimiento, a las sensaciones, donde no existe xenofobia, donde ahí no existen prejuicios, no existe una comunidad Nikkei en todo el mundo que esté tan consolidada y tan orgullosa y tan feliz. La comunidad Nikkei peruana tiene una apertura, un diálogo permanente interno y también una buena comunicación con la sociedad peruana, ¿no? La imagen que se tiene de las personas de Japón es la de la disciplina, vida correcta, la de la puntualidad. La imagen de un Nikkei, de una Nikkei es esa, ¿no? De cordialidad además y de agradecimiento, ¿no? Porque seguimos siendo como personas inmigrantes, ¿no? Seguimos agradeciendo, yo mismo lo estoy haciendo en este momento, seguimos agradeciendo al Perú por habernos recibido, por haber recibido a mi papá, a mi mamá. Tuvimos la suerte de llegar a un país tan rico, tan bello, con tanta riqueza, que todavía no termina de entenderse. Es un orgullo ser una peruana Nikkei. Una exploración de lo Nikkei contemporáneo en nuestro país estaría incompleta si no incluye al gran Eduardo Takeshi, un pintor sin igual, maestro universitario y ahora también escritor. Es imposible no conmoverse con su trabajo, es versátil y es original como pocos. Tomarse un momento para ver un cuadro de Eduardo Takeshi es casi como mirar al autor de frente a los ojos, porque somos testigos de la exploración del universo desde su propia introspección. Sus padres nacieron en Barrios Altos y en el centro de Lima, eran hijos de japoneses okinawenses que emigraron al Perú a comienzos del siglo XX. La tradición japonesa y su ineludible identidad peruana se mezclan en el corazón y en el arte de nuestro invitado de hoy. Eduardo, haber leído tu libro, ¿Sansu o Sansu? Sansu. Me ha hecho recordar mucho a una actividad que mi mamá ha hecho constantemente en los últimos años, que es crear el árbol genealógico de mi familia. Y confieso que yo nunca le di
la importancia que ella le da, o sea, la cantidad de tiempo y amor y emoción que hay detrás de esta construcción del árbol genealógico, y lo veo en ella, y es algo que siento que tengo pendiente. Me imagino que de alguna u otra manera lo que has hecho con este proceso de escritura es un poco pensar mucho en tus antepasados. ¿De qué manera eso te ha... O sea, ¿qué ha generado en ti este ejercicio? La cultura japonesa, la parte religiosa, tiene mucho que ver con la idea de respetar, venerar a los antepasados, ¿no? Somos parte de un gran río que viene desde la rana que saltó del mar, ¿no? Sansu es el río que separa a los vivos de los muertos, de los antepasados. Cada cierto tiempo, en una festividad que se llama el Obon, los antepasados logran cruzan este río, el río Sansu, y nos vienen a visitar. Somos parte de un pasado, de un ayer, para poder justamente entender qué somos y a dónde vamos. Yo antes tampoco le hacía mucho caso a los antepasados, vivía el hoy y el mañana lo quería planear y todo, pero me di cuenta que gran parte de lo que ha pasado en mi vida tiene que ver los abuelos. He sido formado. Yo siempre digo que yo viví en una isla llamada Okinawa que estaba a media cuadra del parque universitario. Viví entre el sashimi y el ceviche. Viví entre la iglesia de los huérfanos, la católica, y también la religión shintoísta, ¿no? Y hay una reflexión de vida, de muerte, de dónde venimos, a dónde vamos, pero no solamente está presente en algunos escritos de este libro, sino también en los últimos años mucha gente ha estado, entre los que me incluyo, siguiéndote a través de tu cuenta de Instagram, que haces escrituras, poemas cortos, preciosos, muy bonitos, que reflexionan justamente sobre la muerte. Sí. A los 63 años me he dado cuenta que sí, pues que la muerte es una bala ineludible, ¿no? Pero mientras estamos vivos, podemos reflexionar sobre eso. Podemos reflexionar para poder pisar tierra, ¿no? Hablar sobre la muerte es hablar de la vida, ¿no? De todas maneras, es hablar sobre la actitud que tenemos en la vida, ¿no? Varios de los textos que tengo ahí hablan sobre eso, sobre esa preocupación. No es tanto angustia, ya no, sino es simplemente reflexión, ¿no? La muerte nos hace reflexivos. Sin duda, con infinidad de preguntas y tal vez muy pocas respuestas. Sí, claro. Sí. Ahora, pensando en Japón, pensando en Perú, y quizás la pregunta puede ser un poco banal, pero claramente eres peruano, pero debe haber algo que has aprendido de la cultura japonesa que está en ti de alguna manera. Indudablemente. ¿Qué hay? Hay muchísimo de bueno y de mal. Hay muchísimo de la manualidad japonesa, porque soy una persona sumamente manual, lo minucioso, el dibujo, también el silencio, que no siempre es bueno. La introspección. La introspección, comérselo todo. Comerse el sapo, claro, ¿no? También es muy japonés, ¿no? Pero yo me siento totalmente peruano, o sea, me siento increíblemente peruano, indignadamente peruano, y me siento sorpresivamente peruano muchas veces. Cuando hablas de introspección, comerte el sapo o la necesidad de ser más expresivo o no, ahí me da mucha curiosidad de saber cuánto te comías el sapo cuando te dedicabas enteramente a la pintura y cuánto se ha abierto a través de la escritura. Yo creo que a veces uno escribe cuando justamente no es pintable, cuando no puedo pintar, ¿no? Sansu, la parte escrita, es cosas que tenía acumuladas dentro y que de alguna manera fue sacarlo
con la palabra, ¿no? La imagen yo la manejo ya por profesión, Claro, por años. claro. No es que sea muy fácil, pero me es más familiar. Mientras que la escritura, el proceso es muy diferente al de la pintura. Solamente es igual el proceso mental, ¿no? El proceso mental es tener adentro la máquina y tener escribir, ¿no? Escribir, pensar la idea, darle vueltas, y en la pintura también. Ese proceso es muy similar. Y en Sansu hay las dos cosas, ¿no? Hay dibujo, hay muchas palabras, hay un gran juego de palabras, hay un inicio de cada fragmento que es con una letra del alfabeto, pero cada cosa que escribes está acompañada de un dibujo. Ahora, hablemos de el género, que no significa necesariamente que hay que etiquetarlo o darle un género específico, porque siento que hay un poco de todo, ¿no? Hay cuestiones claramente biográficas, probablemente un poco de ficción, hay un poco de prosa, hay poema. Entonces es un compilatorio de Sí, géneros. Sí. Toda idea encuentra su camino. Toda idea encuentra su camino en ser un poema, en ser de pronto un texto largo, o de pronto 3 tomos de una trilogía. Y cada idea encuentra su casita, ¿no? Y eso pasa con Sansu, ¿no? Había poemas en donde simplemente, a la manera casi de un haiku japonés, era resumir eso, ¿no? Hay un claro ejercicio de memoria en el libro, que es como una especie de recopilación de recuerdos y una investigación, ¿no? Me imagino que debes haber conversado un montón. Cuéntame un poco eso y de qué te ha servido un poco para justamente pensar en lo que es la pertenencia, ¿no? Lo que es la identidad japonesa, o no necesariamente japonesa, o sea, tu identidad en general. La investigación corrió en gran parte escarbando en mi memoria, preguntándole a mi padre que falleció el año pasado, y otras fueron las fotografías, es preguntarse quién es él, porque indudablemente mientras más pasa el tiempo, la memoria de los otros se va, o sea, se van, ¿no? Y es necesario responderle a nuestra vida con la memoria, inclusive la memoria de los otros. Hablamos de japoneses, hablamos de asiáticos, hablamos de chinos y todo se mezcla, todos los meten en el mismo paquete. Sí. No sé dónde lo he leído, que habla sobre que es una especie de homenaje al chino de la esquina que eras tú mismo, que era tu familia, que eran los chinos de la esquina. Nosotros, mi abuelo tenía, mi madre después tuvo la misma bodega de la esquina, la del chino de la esquina. Nunca es el japonés de la esquina. Nunca es el japonés de la esquina. Es el chino de la esquina. Claro. Nosotros éramos los chinos de la esquina. Ya. En tu libro está claro que has tenido algún interés en incorporar palabras japonesas, porque están, ¿no? Sí. Son del uso diario, ¿no? Ajá. Mi madre no decía la comida, sino decía gohan. Todas estas palabras, en algún momento al escribir el libro, dije, voy a escribir una memoria. ¿Cuánto de japonés tengo? Entonces comencé a señalar algunos objetos, ¿no? Plato, guan, ¿no? O tosan, o kazan, o toto. Poco a poco fueron apareciendo un gran abanico de palabras que tenía escondida adentro, ¿no? Yeah. Un montón, el gato es neko. Y el libro, al comienzo, en la maestría de escritura creativa, porque esto es un producto de esa maestría, se iba a llamar, tenía un nombre optativo que era El Otro Diccionario. Ok. Era porque era el otro diccionario que yo tenía metido dentro, ¿no? Entonces, este otro diccionario tenía una serie de palabras que de alguna manera me hacían entender que estaba dentro de en la médula, claro. estaba lo japonés. Claro, ¿no? claro. En el Perú se cuenta actualmente hasta 5 generaciones de Nikkei. La primera generación, llamada también Issei, que es el inmigrante japonés. La segunda generación, llamada Nisei, que es los hijos de los inmigrantes nacidos en Perú. La tercera generación, llamada Sansei, los nietos. La cuarta generación, llamada Yonsei, que son los bisnietos. Y la quinta generación, llamada
Gosei, que son los tataranietos. El término Nikkei se comenzó a usar en las comunidades de descendientes de japoneses, principalmente en esta parte del mundo, a partir de la década de 1980 para armonizar las dos vertientes étnicas y culturales que forman a los peruanos de origen japonés. Pero, ¿qué significa ser Nikkei en el Perú? En este bloque nos van a responder Angélica Jarada Vázquez, la reconocida y muy querida princesita de Yungay, y la talentosísima artista plástica Patsy Ibuchi. Mares, pueblos y extensos caminos, oro, plata, cobre y petróleo, cumbres, cerros y grandes nevados. Yo soy bien peruana. Vibra tumbeli. Ser Nikkei para mí pues es un lujo grande, ¿no? De llevar las dos razas grandes, que es el Perú y el japonés, el imperio incaico y el sol naciente del Japón, ¿no? Y somos cholos, somos peruanos. Hemos nacido en este país tan generoso, hospitalario, que dieron hospitalidad a nuestros ancestros, a nuestros padres, ¿no? ¿Y por qué no amar donde hemos nacido, que es Perú? Yo soy nacida, como muchos saben, en la provincia de Yungay. Yo empecé imitando, ¿no?, a Pastorita Guaracina. Cuando escuchaba ahí en la radio, me gustaba mucho. El arte nace con uno. Y me gustaba escuchar los huaynos por influencia de mi cuñada. Me dijo, tú cantas bonito huayno, ¿por qué no cantas huayno? Ay, no, dije, uy, la gente que me va a rechazar porque van a decir, mira esta japonesita cantando. Tenía temor, pero fue falso. Me ensayé bien, salí a debutar en el Coliseo Nacional en el año 60. Les gustó al público. Todo el público me aplaudieron. Desde entonces mi carrera ha seguido con la japonesita con alma de chola, con la Nisei que canta huayno. Mujer andina, vengo a cantarte todas mis penas y mis dolores. Cerro Nevado, estoy caminando solo por verte, mujer andina. Yo soy de padre japonés, porque mi padre ha sido auténtico japonés. Él vino aquí al Perú. Mi abuelo, pues, japonés. Eso siempre me han preguntado y yo también siempre he contestado muy orgullosa, ¿no? La venida de todos ellos llegaron a Cañete y ahí recibieron los hacendados y trabajaron ahí de obreros. Fueron bastante explotados ellos. La música japonesa se asemeja mucho a la música peruana, al folclore andino, tanto en sus danzas. Por ejemplo, las danzas guerreras del Cusco es muy parecido a las danzas de Okinawa. Y las canciones también, el contenido de cada canción, de cada tema que se interpreta, tiene el contenido muy romántico, muy bonito, muy educativo y todo para toda gente que gusta escuchar la música nuestra, ¿no? Hay muchos Nikkei que cultivan la música nuestra. Recordamos bastante a Makino Tori, a Antonio Shinchato. Ellos cultivaban la música como yo, la música andina del Perú. Yo he sido investigadora de música de los departamentos del Perú y ahí encuentro algo. Por ejemplo, los que cantan de Huancayo, los Santiago que cantan, las auténticas que cantan. Y así hay cantantes del Japón que se asemejan mucho a lo nuestro. Cuando te miro, qué orgullosa paz. Esta entrevista para mí es un lujo. Hace conocer a todos los que, como yo, somos personas que llevamos diferentes, que somos de diferentes razas, ¿no? Hay muchos que son de diferentes países también que viven acá en el Perú. Ahora en noviembre voy a cumplir 62 años cantando. Hasta que Dios quiera, pues. Iba a retirarme, pero todavía me dice que no me retire. ¡Arriba!
ser Nikkei en el Perú tiene que ver para mí con un tema de construcción de identidad y de cambio, porque digamos que después de 150 años de migración japonesa no es un concepto o es una definición plana, ha evolucionado, creo que se sigue construyendo. Crecí muy consciente de mi ascendencia japonesa. La verticalidad fue una cosa que se hizo muy evidente desde niña. La presencia de mi abuelo, de mis abuelos paternos, fue muy fuerte. Vivieron aquí el periodo de la Segunda Guerra Mundial y hubo como un silencio, para tratar de adaptarse. Se quedaron con esas cosas culturales, de religión, de idioma, para ellos. Entonces se volvieron muy herméticos. Habían cosas que no se hablaban, de las que no se comentaba, pero sí se me hizo muy, muy consciente desde pequeña. Que vinieran de tan lejos, para mí significó un deseo de pertenecer, una búsqueda de pertenecer. Siempre ha habido para mí ese aspecto ambivalente porque no parezco. Entonces, al no parecer y al saber, desde chica he tenido esa curiosidad. En mi trabajo he tenido mucha influencia porque, si bien es cierto, este asunto, la ascendencia japonesa ha estado ahí, siempre ha estado detrás. Y ha servido como, digamos que como fondo para muchas cosas de las que después he elaborado, ¿no? Que tienen que ver con la construcción de identidad. Si bien es cierto, lo hice enfocándome en identidad femenina, en género, al principio de mi trabajo, siempre ha estado atrás. Debido al hermetismo ese del que te comentaba, ese trabajo introspectivo hizo que muchos artistas se hicieran conocidos, ¿no? O que elaboraran un discurso que medita sobre una especie de nostalgia, me parece a mí. Tienes la obra de Tilsa, Tsuchiya y de muchos otros, ¿no? La comunidad Nikkei, no he pensado en un estereotipo con el que se pueda referir alguien a una persona Nikkei, ¿no? Porque se generaliza mucho. Se habla muy bien, hay un chineo que es como se encasilla a todas las personas orientales, ¿no? El poder transformador del arte va a desarmar siempre cualquier estereotipo, no importa si es de género, no importa si es de raza. En general, cualquier manifestación artística va a hacer que eso se piense, se cambie, se desarme, ¿no? Digamos que la principal influencia que yo veo culturalmente es ahí, en las costumbres culinarias, ¿no? Yo creo que después de mirar que son ya 150 años desde que los japoneses emigraron al Perú, colonia japonesa y los Nikkeis o los descendientes de los japoneses han sido personas resilientes, que se han adaptado, que se han transformado y que se siguen transformando. La muestra es una correspondencia entre fotografía y poesía y empezó, bueno, Víctor y yo somos amigos, yo le enseñé algunas fotos mías, me compartía poemas y en un momento se me ocurrió empezar una correspondencia. Todo eso sucedió en pandemia, a finales de pandemia, y la propuesta era yo le enviaba una foto y la idea era que Víctor me envíe un poema, ¿no? Entonces en ese momento Víctor aceptó. Pero me sugirió no enviarme un poema entero, sino versos, que tenían un vínculo con las fotos que yo le enviaba. Y entonces así empezó una correspondencia que se dio alrededor de un año. Y mi trabajo en realidad consistió en, lo primero fue, yo envié la foto y recibí un verso, y a partir de ese verso yo volvía a enviar una foto y así sucesivamente. En mi caso consistió en hacer una búsqueda en mi archivo, porque todas las fotos que vemos en el libro y también en la muestra son de mi archivo fotográfico. Yo soy fotógrafa hace más o menos como 10 años y consistió en esa búsqueda. En ese sentido, el proyecto, bueno, empieza a crecer, se convierte ya en un proyecto
y pasa a ser un libro, que en realidad daba cuenta de esta correspondencia que nosotros mantuvimos, porque es en esta búsqueda del archivo que yo empiezo a reconectarme, ¿no?, con mi propia fotografía. Lo interesante del proyecto es que es una correspondencia que es autónoma y autosuficiente. Es decir, nosotros cuando yo recibía la imagen y yo buscaba el poema y cuando mandaba el poema, nosotros nunca comentábamos ni la imagen ni el poema. Es decir, nos dimos cuenta que ahí se había establecido una dinámica simbólica de intercambios de imágenes y de textos que era autosuficiente y no teníamos por qué explicarla. Pero nosotros hemos querido encontrar el vínculo entre la imagen y la poesía, ¿no? Por un lado, porque la imagen hay que leerla, no hay que detenerse en ella, hay que, digamos, contemplarla, y por otro lado, porque el poema también hay que verlo, no solo leerlo, ¿no? Lo que hemos querido producir es un contacto, pero también un choque, ¿no es cierto? Una distancia, pero también un acercamiento, ¿no? Los dos discursos son distintos, pero nos ha interesado, digamos, confrontarlos, ponerlos en tensión para ver si apuntan juntos hacia algo que no tiene nombre, que no tiene lugar, ¿no? Entonces, al momento de decidir trasladar o pensar en la muestra, decidimos hacer un extracto, digamos. Entonces, la muestra consta de 24 fotografías y 12 poemas, ¿no? 12 versos, ¿no?, de distintos autores y autoras, porque la poesía que ha escogido Víctor es de autores y autores universales, ¿no?, tanto peruanos como extranjeros y de distintas épocas, ¿no? También tenemos en la muestra el fotolibro para que también, bueno, puedan mirarlo, porque partimos de ahí para hacer la muestra. Invitar a todo el público que venga a la Alianza Francesa a ver la muestra. Esta muestra es, digamos, algo distinto de las distintas exposiciones de arte que hay en la ciudad, porque aquí no solamente hay que venir a ver las fotografías, sino hay que venir a leer los poemas. Los invitamos a todos, la muestra va a estar hasta el 16 de septiembre. Vamos a tener una visita guiada el 2 de septiembre a las 5 de la tarde. Es completamente gratis y son todos bienvenidos. ¿Cuánto recuerdas de tu infancia? ¿Cómo has recogido esos recuerdos? ¿O hay una suerte también de invento, de fantasía? Creo que la infancia es ese reino ficcionado, ¿no?, que te han contado también, ¿no? Mi hermano Jorge, 3 años mayor que yo, me llamó una vez muy emocionado de leer el libro. Me dijo, me ha encantado el libro, me ha hecho llorar, pero me dijo, pero todo es mentira. Las partes en las que yo aparezco son mentiras. Entonces yo le dije, bueno, pues, pero es mi historia. Está bien. Y me pregunto cuán importante para ti también es de repente no profundizar o no develar profundizando en cosas que sí son verdad, y cuánto hay que de repente protegerse con la ficción. La ficción es una gran herramienta. Es la gran herramienta del disfraz. Podemos disfrazar hechos sumamente dolorosos, otros hechos que de alguna manera nos matarían, ¿no? Pensando en lo que uno puede heredar o no de sus padres, de sus abuelos, no puedo dejar de pensar en lo que tú puedes haber heredado en una de tus hijas, que conozco solamente a través de redes sociales y haberla visto una vez cantando, que es Elisa. Y lo recuerdo porque la última vez que te vi, aprendí que eras inmensamente melómano y tuve la fortuna de heredar tu colección digital de música que hasta ahora atesoro. Yo heredé de mi padre la melomanía, digamos, ¿no? Y sospecho, dime si me equivoco, que Elisa también, porque es una linda cantante, compositora, y me pregunto si es que eso es algo que tú puedes haberle heredado a ella. No, yo soy muy malo tocando y cantando,
pero sí le he dado este legado que es la música, ¿no? O sea, de hacerle escuchar desde chicos, a todos, a los tres, ¿no? Que eso es lo mejor que podemos darle, nuestras pasiones, ¿no? Rock argentino, no sé, pop rock gringo, entre reggaetón y reggaetón, los escuchas escuchar eso. Sí. Entonces es maravilloso, ¿no? Creo que hay mucho de lo que damos, ¿no? Se va a transformar en algo. Se va a transformar, y no solo en los hijos, sino en la gente, ¿no? O sea, a mí el feedback que tiene la cuenta de Instagram es maravillosa, ¿no? Porque hay gente que me escribe y me dice, has escrito lo que yo estaba sintiendo en ese momento. Entonces, yo lo he escrito en cualquier sitio, en el baño, en la cama, medio dormido, ¿no? Pero has sentido esto. Entonces, esta sensación de identificación es enorme. Sí, lo es. Y además, a mí me llamó la atención especialmente en pandemia, cuando andábamos un poco más pegados en las redes sociales. Vi cómo creció inmensamente tu cuenta de Instagram y cómo reposteaban tus textos, ¿no? Porque por lo que dices tú, había como un alto nivel de identificación por esas palabras tan bien elegidas y tan sensibles. Y otras también bien potentes, ¿no? Y removedoras, que te hacían pensar no solamente en emociones personales, sino también en el país, ¿no? Sí, y en una lo colectivo, ¿no? Claro, exactamente. Me llamaron la atención algunos, ¿no? Y quizás no hay mucho que explicar, aunque de repente sí, pero me acuerdo de uno que decía, voy a cargar a un muerto para ver cuánto pesa un país. Sí, ese es bastante... no tengo ni siquiera que explicarlo. Exacto. Yo no estoy alejado de la realidad y muchas veces eso que sucede, ¿no? Esta especie de malestar que sucede, para mí es totalmente absorbible, yo lo asimilo, ¿no? Y sale algo que muchas veces no quería. Escribir es un bypass de tu cabeza a tu estómago. Sí, es cierto. Todo se queda, muchas cosas se quedan ahí, ¿no? No por gusto, uno dice hacemos hígado con la cabeza, con el cerebro. Lo visual te hacía retener muchas cosas que la escritura más bien te permitió abrir. Claro, es como estar compartimentado y de pronto cierras uno y abres otro, ¿no? Pero la literatura es imagen. O sea, la literatura está basada en la imagen para mí. Saber ambientar un texto, saber ubicarlo. Nada, la natural confluencia de todas las artes, ¿no? Así es. ¿En qué momento estás ahora, habiendo ya publicado Sansu, ya terminaste tu maestría de escritura creativa? ¿Sigues pintando, me imagino? ¿Sigues dibujando? Sí. Tomándome una especie de receso, luego de unos impases de salud, tomar las cosas, ya que voy a vivir muchísimos años, tomar las cosas con mucha calma, presentar Sansu en otro sitio, ¿no? ¿En Japón? Te decía Japón, no necesariamente porque... Japón también podría ser interesantísimo. Porque has ido a Japón. Sí. ¿Y qué tal ese viaje? ¿Qué tal tu encuentro con Japón? Es un encuentro como para sentirse peruano. Es el encuentro de por sí en donde me he sentido más peruano que nunca. No soy japonés, entonces antes creía que teniendo los ojos rasgados podía mezclarme entre la gente hasta que la malograba pues hablando o en sí es el lenguaje corporal, claro, ¿no? Claro. Ningún japonés te movería tanto las manos para hablar, ¿no? En cambio, yo soy de lo peruano, es el lenguaje corporal, ¿no? Sí. No sentí esa pertenencia que siento aquí, Claro. ¿no? Pero lo Nikkei ha sido formado durante años, ¿no? Como mis grandes padres, por ejemplo, mis grandes padres artísticos, gente como Venancio Shinki, como Tilsa, como José Watanabe, ¿no? Como Uso Higa, por ejemplo, ¿no? Gente que
que ha hablado sobre esto, que en su misma pintura hay algo indefinible, pero que está ahí, que es lo Nikkei, lo fusionado, ¿no? Y creo que ese es el gran valor de una comunidad, llamémoslo así, que se ha fusionado a nivel gastronómico, a todo nivel. Gracias, ha sido un placer volver a verte. Igualmente, Gracias. Denise. El Centro Cultural Peruano-Japonés inaugurará el próximo miércoles 13 de septiembre la 7ª edición del Salón de Arte Joven Nikkei, un proyecto que busca motivar la reflexión de jóvenes artistas en torno a la identidad peruano-japonesa y a la diversidad con que ésta se presenta a través de las experiencias de los expositores. Esta edición tiene como temática las crisis, búsquedas y encuentros en las narrativas contemporáneas Nikkei, y reunirá a 11 artistas contemporáneos Nikkei para conocer sus visiones respecto a su entorno, sus experiencias comunes y sus vivencias particulares. La muestra será un espacio que entrecruzará las historias y reflexiones de los artistas, quienes se valdrán de distintos materiales, soportes y técnicas desde diversos campos creativos como la pintura, escultura, ilustración y fotografía, hasta la animación, el cine, la poesía y el diseño gráfico. Así podremos ver propuestas artísticas que abren diálogos sobre temas como el sentido de pertenencia, la espiritualidad como herencia cultural, la identidad asumida, la idealización de la experiencia migratoria, el encuentro entre la cultura japonesa y andina, la transgresión y la memoria. Están invitadas e invitados a venir al Centro Cultural Peruano-Japonés a visitar la exposición del 13 de septiembre al 22 de octubre. El ingreso es gratuito. Han pasado más de 120 años desde que llegó el Sakuramaru y los descendientes de aquellos inmigrantes japoneses conforman hoy una de las comunidades Nikkei más grandes del mundo. En Sudamérica es la segunda, después de Brasil, que está conformada por alrededor de 200.000 personas de hasta 6 generaciones. Orgullosamente peruano, soy Nikkei, es una frase acuñada por el colectivo Soy Nikkei Perú, y a lo largo del programa hemos podido comprobar la veracidad de esa expresión. Lo que también hemos comprobado es que Perú es una tierra riquísima y en gran parte gracias al mestizaje que en ella se ha dado. Fusiones como la peruana japonesa no han hecho otra cosa que enriquecernos y crear una nueva y extraordinaria forma de entender el mundo, la cultura, el arte, la literatura, la vida. Nos vemos la próxima semana aquí en Presencia Cultural.